Espíritu Santo es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Estas son palabras teológicas que esencialmente significan que el Espíritu todo lo puede, que está presente en todas partes y que todo lo sabe, respectivamente. Estos son algunos de sus atributos que nunca comprenderemos totalmente como seres humanos finitos. En Isaías leemos: ¿quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor o quién puede servirle de consejero? Mire lo que sucede. Usted tiene este frasco. Supongamos que este es nuestro cerebro. Hay que echarle cosas, ¿verdad? Porque puede estar vacío. Supongamos ahora que Dios es todos los océanos juntos y yo quiero meter a Dios en mi cerebro. ¿Cuánto de todos esos océanos cabrá aquí? Bien poquito. Pues eso es lo que yo conozco de Dios, lo que cabe en mi mente. ¿Cómo yo pretendo, con lo que cabe en mi mente, tratar de entender lo que de verdad es Dios? Posible. No trate de entenderlo, porque todavía quedan 1000 océanos afuera y usted tiene un frasquito aquí. Se supone que con lo que hay en el frasquito sea suficiente para conocer lo esencial y que no me conforme, sino que cada día trate de que el Señor del océano haga más grande el frasco para conocerlo mejor. Pero el problema es entonces que hay gente que se cree que lo que tiene en el frasquito es suficiente para hablar a nombre de él, y ahí empiezan los juicios, las críticas, las persecuciones, las condenaciones, la falta de amor, porque lo poquito que creen de Dios es lo que está en su mente, y si su mente está afectada, lo que piensan de Dios también está afectado. Hay que sanarlo. La manifestación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, pero esta es la manifestación. La manifestación es lo que sale de nosotros hacia los demás. El Espíritu tiene frutos y el Espíritu tiene dones. En Gálatas hay un debate, porque el texto habla en singular y dice: mas el fruto del Espíritu es el amor. Y después coma, gozo, paz. Pero parece que dijera que el fruto general es amor. Y hay autores que entonces le han puesto apellido a los demás. Dicen: porque el gozo es la alegría del amor, y la paz es la confianza del amor. Y siguen por ahí, todos girando hacia el amor. Pero nosotros vamos a mirarlo como lo dice el texto. Si yo tengo el Espíritu, yo tengo amor, yo tengo gozo, yo tengo paz, yo tengo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y no solamente lo tengo, sino que lo produzco, porque el fruto es lo que usted produce. O sea, que no solamente soy poseedor, sino que también soy productor. Al ser poseedor, yo me disfruto el fruto. Al ser productor, yo lo comparto. O sea que donde yo esté, si el Espíritu está en mí y hay gente triste, yo puedo compartir el gozo. Si hay gente en guerra, yo puedo compartir paz. Si hay gente desesperada, yo le puedo dar paciencia. Si hay gente necesitada, yo puedo darle bondad. Si hay gente sin alternativa y sin esperanza, yo le puedo proveer fe. Porque yo, usted, nosotros, la iglesia, llenos del Espíritu, se supone que tengamos esto y sean los frutos que produzcamos. De hecho, la gente va a venir donde usted. Si usted está lleno del Espíritu y tiene estos frutos, la gente viene donde usted. Yo estoy tan desesperado.
Tú no sabes, vete a hablar con fulano, tú no hablas con él y sale el espíritu. Hay gente que tiene una habilidad. Yo tenía un pastor que era jefe mío, él era el senior pastor y el pastor asociado. Hermano, ese hombre tenía una habilidad. Usted llegaba, pastor, lo que pasa es que está... Y él se sentaba y se pasaba la mano sobre la corbata. Entonces yo llegaba en este tono. Lo que pasa es que fulano de tal, ¿tú sabes? ¿Quién es fulano de tal? El hermano, y ahí empezaba yo a bajar la voz. Porque él me obliga con su tono a bajar la voz. ¿Usted quiere que alguien deje de gritar? Baje su voz. ¿Qué dijiste? Y automáticamente no, que fulano. Toma el control, usted está lleno de paz. Oiga, que al 2 minutos ya yo estaba igual que él, pasándome la mano por la corbata. En paz, tranquilo. Dice, ¿cómo lo hace? Está lleno de espíritu. Yo venía lleno de ira y está lleno de espíritu. Hace falta que nos llenemos. Porque hace falta dar fruto, hermano. Y recuerda que Cristo dijo, por sus frutos os conoceréis. En esto el mundo sabrá que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Amén? Si usted mira la iglesia primitiva, que es el cuadro espectacular que tenemos que mirar, ellos vivieron a la altura de este esquema. Tanto así que murieron gozosos, con las peores muertes que usted se puede imaginar. Porque hay gente que los desollaron de ellos, le arrancaron la piel en vida para que negaran a Cristo. A Andrés lo pusieron en un paredón y le tiraron flecha. Y ellos creemos con gozo, con alegría. Pablo escribe desde Filipenses, desde la cárcel, le escribe a los Filipenses: estad por todo gozoso, regocijados. Yo una vez más digo regocijados en el Señor y en la fuerza de su Espíritu. Pero al otro lado está la epístola a los Gálatas. En la primera epístola a los Corintios, que es la epístola más contundente de Pablo, capítulo 12, por ahí anda, nos dice que el Espíritu reparte dones y que es un solo Espíritu y es el mismo que reparte todos los dones. Y fíjense, cuando los empecé a sacar para apuntarlos aquí, es que uno vuelve y lee la Biblia y se da cuenta de cosas. Dice que hay palabra de sabiduría y también hay palabra de ciencia. Ciencia aquí es de conocimiento, es de gente que tiene la capacidad de almacenar, transmitir y conectar conocimiento. Sabiduría es la inteligencia, es el cúmulo de datos. La sabiduría es la habilidad para manejar los datos. Fe, si hay un don de fe, no es para estar haciendo cosas, es porque logra conectar a la gente y transmitirle fe. Dones de sanidades, dice que son muchos, más de uno. Léalo, buscar, porque vuela la cabeza. Para hacer milagros, y uno usualmente pone la sanidad en los milagros, y aquí dice, hay dones de sanidades, pero también hay para hacer milagros. Mi abuelito, paz descanse, don Herminio Narváez Jr., padre. Abuelo murió a 80 y pico de años, pero cuando abuelo vivió en la década de los 30, que había una gran depresión, pero fue el tiempo del avivamiento de Puerto Rico, el gran avivamiento de Puerto Rico. Se registra que Dios lo usó para resucitar muertos. 4 milagros de eso. Aparece en un libro que se titula Héroes del Pentecostés. De esas cosas que pasan en la vida,
yo voy a predicar a Connecticut con mi esposa a principios de este año. Y viene una señora, cuando se acaba el culto, y me dice, ¿usted no sabe quién yo soy? Y yo le digo, de verdad no. Usted sabe quién soy yo, ¿no? Y me dice, yo soy la hija de fulana de tal. Y fulana de tal es la primera persona que su abuelo resucitó. Si su abuelo lo hubiera resucitado, si el espíritu no hubiera resucitado a mi mamá a través de su abuelo, yo no estuviera vivo. Y no se queda. Dice el texto bíblico, Jesús sanaba mancos. Un manco es alguien que le falta el brazo. La única forma de sanarlo sin prótesis es crearle otro. Cuando hablamos de milagros, hablamos de actos de creación, de crear de donde no hay. Profecía, discernimiento de espíritus, don de lenguas, don de interpretación de lenguas, y cuando Pablo dice, mas yo os ofrezco un don aún mejor, ¿verdad? La excelencia de todo, que es el amor. Estos dos dones, el de lenguas e interpretación de lenguas, para edificar la iglesia tienen que andar juntos. Si en un culto alguien se pone de pie para hablar lenguas, en un culto en vivo, a todo color, tiene que haber alguien que las interprete. Porque las lenguas son un don personal. Se edifica la persona a sí misma. Si es para la iglesia, de la única forma que se edifique es que alguien las interprete. No es que no se puedan hablar en el culto. Es que si alguien se pone de pie e interrumpe el culto hablando lengua, tiene que haber alguien que la interprete. Porque se está edificando a sí misma y al resto de la gente no se está edificando. No lo digo yo, lo dice Pablo. Amén. La obra del Espíritu Santo. ¿Qué obra tú tienes? Las 8 y 18. 8 y 18, vamos bien. En esa parte de que es para edificar la persona, Pablo dice, y si no hay quien lo haga, no calla, ¿no? Eso es así. Yo tuve un culto una vez que habían 800 personas en medio de la predicación. Mucha gente estaba hablando lengua en un momento determinado en el sermón, que eso pasa. Pero cuando bajó, se quedó una señora de pie, hablando lengua, y ya llevaba un poco más de 30 segundos, que es bastante. Yo le di un minuto, y yo dije, ¿hay alguien que interprete las lenguas del hermano? No. A los hermanos diáconos, denle asistencia al hermano. O sea que, finalmente, que paciente, porque estoy predicando, se está edificando solo. A algunas personas le cayó una cosa encima, un balde de agua, pero es la verdad. No le termino el cuento, pero si lo voy a terminar. A las 2 semanas el pastor me dijo, muchacho, tú no sabes, me llamo para una fecha adicional, y estoy hablando de hace años, ¿sabes? ¿Te acuerdas de la hermana fulana de tal que se puso de pie? Sí, me acuerdo, muchacho. Después vino un hermano a decirme que ya tenía estaba trabajando hasta con espiritistas y con santeros y cosas así. Pero eso es lo que pasa, es que la gente no se despega de donde viene. Y vienen con arrastrando sus cosas del mundo, vienen a la iglesia, no se sanan, no se limpian y se enredan. Yo no sabía que estaba pasando eso, pero yo sentí en mi corazón que si no hay nadie que le interprete. He estado en culto donde se ha levantado alguien hablando lengua y se ha levantado otra persona por otro lado a interpretarla. Así dice el Señor, y aquí estamos hablando español. Ahora sí que es verdad. Y que se calle todo el mundo porque está hablando el Señor. Bien. Y a veces uno se pregunta con visitas en la iglesia,
que no entienden qué está pasando. ¿Hasta dónde nosotros podemos hablar lenguas para nosotros mismos sin llevar un mensaje equivocado a una persona que está presente? La obra del Espíritu Santo. Hechos 1. Sucedieron dos cosas grandes. El bautismo del Espíritu Santo sobre los que estaban en el aposento. Y segundo, la unidad en el liderato. Donde está el Espíritu Santo, no hay peleas por posiciones de liderato. Y una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Los jefes mandan, los líderes dirigen. Usualmente el jefe es dueño, el líder es administrador, porque no es el dueño, le responde a alguien. Aquí el dueño es Cristo. Los jefes envían, los líderes también van. Entonces el Espíritu es el que trabaja con el liderato de la iglesia. Comisión y capacita. ¿Usted leyó algún texto que Pedro y Juan estaban peleando por el liderato? De hecho, Juan no lideró nada. Felipe no era jefe de nada. Ni siquiera Pedro, porque la iglesia en Jerusalén, quien la agarra es uno de los hermanos de Jesús, Santiago. Pedro está predicando por todos lados. ¿Y qué son? Líderes, gente que tiene un conocimiento para ayudar a los que van creciendo. ¿Quién lo ayuda? El Espíritu Santo. En Hechos 2 se da el amor comunitario y todos los que creían lo mismo tenían todas las cosas en común. La gente hoy ora, Señor, dame un carrito nuevo. Pero tú le vas a dar pon a los hermanos de la iglesia. Ah, no, pues sigan bien. Partían el pan. Es un acto bien bonito, porque es un acto de igualdad. Si yo tengo pan, tú también tienes pan. Estamos en la mesa, compartimos lo que Dios tiene con nosotros. La conversión del pecador y el Espíritu añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. El favor del pueblo, y ganaban el favor del pueblo. ¿Cuántos de ustedes conocen al doctor Misraim Esquilín? Por lo menos lo han escuchado. Ese es de los mejores picos de oro que tiene este país. Misraim perdió parte de su iglesia con María, como muchos otros pastores, y se lanzaron en un proyecto para buscar un sitio donde reunirse, porque la carpa ya los estaba estrangulando, y encuentran este local a poca distancia donde ellos se reunían, y van y buscan al dueño del local y le dicen al dueño del local que ellos quieren ver el local con intenciones de alquilarlo, y van y hablan con el dueño, y el dueño no es cristiano, y se reúnen y lo ven, y el dueño dice, ¿qué ustedes quieren? Rentarlo. Y el dueño dijo, ¿para qué? Para la iglesia. Ah, no lo va a rentar. No, que no le va a cobrar nada. Se lo voy a poner en condición. Y le voy a emplear el parking. Fue al culto. Sintió el poder de Dios. Dice, esto está tan espectacular que yo me voy a quedar con ustedes. Eso es ganar el favor del pueblo. De gente que aunque no esté con nosotros, está a favor de lo que estamos haciendo. Nos respaldan. Yo fui a predicar a la iglesia, a una de las muchas iglesias que hay en un barrio en Canóvana que se llama San Isidro. Y aquello es un pueblo dentro de otro, las parcelas de San Isidro. Y era una iglesia pentecostal que estaba en el segundo piso de una casa, pero un espacio grande, o sea, había allí cerca de 200 personas reunidas, 4 guitarras eléctricas, panderetas, baterías, y sin aire acondicionado. O sea que oiga eso en una parcela,
que se oye 4 guitarras y esos coros bien, usted sabe cómo es, cepillado. ¿Ah? Nosotros todos en el fondo somos pentecostales. Y yo le digo al pastor, oye, varón, ¿y los vecinos? ¿Y no te radican querella? Porque esto está bien fuerte. O sea, yo estoy aquí hasta asustado de que venga un vecino por ahí con la policía. Sacho, varón, tranquilo, mira, y para de aquí. ¿Tú ves quién está allí? Soy un prostíbulo. Ya no está. ¿Tú ves aquel otro allí? Son una barra. Se fue a ajuste. Eso acá son unos licuestores. Y los vecinos están contentos porque desde que estamos aquí, Dios ha limpiado esto. Entonces nos dejan aquí cantando, porque nosotros representamos una seguridad para el barrio. Eso es ganar el favor del pueblo. Hasta un punto de droga se movió para otro lado. En Hechos 3 comienza la capacitación de la iglesia y el servicio al prójimo. Es donde vemos como Pedro y Juan suben a la hora de la oración al templo a orar y se encuentran a un cojo que está frente a una puerta que se llama La Hermosa. El templo no se llama La Hermosa, lo que se llama La Hermosa es la puerta. Por ahí entran todos los que tienen dinero. Por eso el cojo está ahí, porque está bien alineado. No es lo mismo pedir en una luz de un centro comercial de Juana Díaz que pedir en una luz de un barrio de Juana Díaz. Porque en el centro comercial va más gente y siempre hay más posibilidades. Él está en una puerta bien acomodadito de gente de dinero que va a entrar a darle. Juan sube por ahí con Pedro, pero no porque tengan para dar, es porque el cojo está allí. Porque fíjense que ellos le dicen, no tenemos ni plata ni oro, porque la iglesia primitiva no era una iglesia rica, no lo necesitaban, tenían algo mejor que la plata y el oro, tenían el poder del Espíritu Santo. Y le dicen, pero de lo que tenemos te vamos a dar. No sé qué pensó el cojo en ese momento, dice que puede ser mejor que el oro y la plata, pero ¿verdad? Y echándole la mano, dice, ponte de pie y anda, y el cojo empezó a correr. Lea ese texto con calma. Fue un mensaje ahí descomunal. Solamente damos de lo que tenemos. Si lo que estamos es lleno de pena, vamos a dar pena. Si lo que tenemos es miedo, lo que vamos a dar es miedo. Si tenemos el poder del Espíritu, entonces podemos dar el poder del Espíritu. El servicio al prójimo, en todo aquello que la iglesia podía, recogía, repartía. Oiga, se repartía comida, se repartía dinero, se repartía ropa, porque había muchas necesidades. En cuanto al Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, que es el libro que mejor nos habla del Espíritu Santo, y que le tengo que decir que el libro de los Hechos es el segundo libro de Lucas, y que originalmente se conocía el Evangelio como el Evangelio de Jesús y el libro de los Hechos y los Hechos del Espíritu Santo. Esos eran como que los títulos que se querían poner, ¿verdad? En este libro, de forma espectacular, nos habla de la curación del cojo y el mensaje frente al templo. ¿Por qué es un nuevo esquema teológico? Porque Jesús no está, estos son los discípulos. Y nos trae el modelo de que nosotros podemos hacer lo que Cristo hizo y cosas mayores con Él si el Espíritu está con nosotros. En Hechos 5, el desafío de la burla contra el Espíritu Santo, que la iglesia llena del Espíritu Santo se puede proteger de la burla, de la mofa, del escarnio,
porque el Espíritu nos defiende y deja al relieve lo que es engaño, mentira y falsedad. En el capítulo 8, versos del 26 en adelante, nos surge el elemento del martirio. Y aquí vamos a empezar a ver cómo discípulos de segundo orden o segunda generación, como Esteban, están dispuestos a morir por Cristo. Y Dios los usa porque antes de matarlo, Él tiene la capacidad de hacer un resumen de la historia de Israel desde la perspectiva de Cristo y no desde la ley, ¿verdad? Y entonces aquí surge un elemento adicional. El Espíritu nos usa para hablar lo que tenemos que decir. Fíjate que aquí se cumple una de las profecías de Cristo en Mateo 24, donde dice que los discípulos serán puestos contra las autoridades y el Espíritu pondrá palabra en ellos. Esteban, uno de ellos. Se repite en nosotros. Amén. Esto es grande, porque Esteban muriendo dice, aún muriéndose, y vi los cielos abiertos. Siempre que los cielos se abren, cosas grandes pasan. Puede ser Ezequiel. Y vi los cielos abiertos y la mano de Jehová descendió sobre mí. Y el Hijo del Hombre estaba de pie a la diestra del Padre. Bonito. Y frente a él estaba el apóstol Pablo. Ahí saludo de eso. Felipe y el etíope. Primer encuentro en el libro de los Hechos, donde un discípulo se encuentra con un extranjero. Y no solamente en Esteban, el Espíritu Santo pone palabras en la boca de Esteban en contra de las autoridades que representan la ley, pero en el caso de Felipe, Dios lo usa para interpretar el texto de Isaías. El etíope le dice, he aquí, quiero que me digas si el profeta habla de sí mismo o de otro. Y él se lo explica hablándole de Jesús. ¿Por qué? Algo que no se puede pasar por alto. Si la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, ¿quién es el mejor para ayudarnos a entenderla? El Espíritu Santo. Pues eso es lo que pasó aquí. En los capítulos 10 y 11 ocurre algo intenso. Esto sí que es intenso. Pedro está en Jope. Si tuviéramos un mapa de Israel aquí, así, con la curvita que tiene, ¿verdad? Del mar Mediterráneo. En esa curvita que da para el Mediterráneo, ahí está Jope. Franja de Gaza, Tel Aviv, ahí está Jope. Cesarea Marítima, Carmelo. Ese es el orden en que van en la cuesta. Cuando Pedro está en la costa, porque Jesús no llega a la costa, supongamos que aquí arriba está Cesarea Marítima y aquí abajo está Jope. Yafo se llama en hebreo. De ahí de donde Jonás se montó en el barco para no ir a Nínive. Bien. Pedro aquí en casa de Simón el curtidor. Dice que él está en la azotea. Porque ¿qué es un curtidor? Uno que hace trabajo con las pieles de los animales. Así que él tiene un montón de animales abajo muertos y él le está sacando las pieles. Y eso es algo que un judío no puede ver. Entonces se va ¿a dónde? A la azotea. Yo voy arriba hoy, me voy a orar y no va a ver eso. Pero se va huyendo al curtidor, pero entonces el espíritu le baja un lienzo con un montón de ¿qué? De animales y todos impuros. Y ahí Pedro se pone en crisis. No para así. Porque no es solamente que le pone el lienzo, es lo que le dice.
mata y come. Y ahí Pedro se puso peor. Perdón. Porque entonces Pedro le dice: Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado a mi boca, porque está actuando como un judío que todavía respeta la ley. ¿Ves? Pero en el momento que él tiene esa visión de Cesarea Marítima, ¿se acuerdan que dije que es el puerto romano más grande de la zona? Cornelio, que vive ahí, manda a unos mensajeros a buscar a Pedro. Esa caminadita es como de 3 días. O sea que los mensajeros salieron hacía 3 días, cuando ya Pedro tenía la visión. Terminando la visión, le tocan la puerta. Mira, Pedro, hay unos hombres que te están buscando. Ahí, uno encima, para que usted vea cómo trabaja el Espíritu Santo, ¿verdad? Y le dicen que Cornelio lo quiere ver. Así que sale de ahí para ver a Cornelio. ¿Cuál es la sorpresa de Pedro? Cornelio es ¿qué? ¿Romano, griego, judío? Romano, muy bien. Y no es cualquier romano, es un centurión. Tiene hombres, bueno, por lo menos tiene 100 hombres a su cargo, que es una centuria. Tiene familia, está en su mansión. Cuando Pedro llega, se encuentra con la sorpresa de que los romanos están llenos del Espíritu Santo. Vio en casa de Cornelio un aposento alto como el que tenían ellos en Jerusalén y dice: ¿qué es esto? Eso ocasionó en Pedro algo grande, porque cuando en el capítulo 12 se forma el revolú con Pablo de que le está predicando a los gentiles, Pedro le dice a la iglesia de Jerusalén: yo acabo de venir de Cesarea Marítima y he visto unos romanos teniendo la misma experiencia que nosotros y no practican la ley. Si Dios los ha bautizado con el Espíritu y no practican la ley, ¿quiénes somos nosotros para decirle a la gentil que cumpla con la ley? Ese es el debate. Miren todo el revolú que hizo el Espíritu. Porque el Espíritu es el dueño de la iglesia, no es la religión, no son los concilios, no son las denominaciones, no son los ejecutivos, no es la doctrina, no son los reglamentos, es el Espíritu. Nadie está por encima de él. Yo a veces cuando veo los procesos yo digo: wow, estaremos de verdad contando con el Espíritu. Y vamos a nominar al hermano Frumental para que sea el director general regional. Oramos para que lo nombrara. Pues estamos usando los procesos políticos del mundo. No, porque como Dios quita y pone reyes, eso es solamente para Israel, eso no es para el mundo entero. Porque Dios no puso a Hitler para que mataran 6 millones de judíos. Es bien duro eso. Cada pueblo tiene el dirigente que escogieron. El reino de Dios no es el gobierno. El reino de Dios es el reino de la iglesia, el reino de los cielos. Ahí es donde Él quiere mandar. Lo demás tenemos que manejarlo nosotros. Es que alguien dice: siento en mi corazón que voy a ser pastor. No. Tiene que orarle al Señor a ver si el Espíritu le dio ese llamado. Porque la gente se emociona y quieren servir, quieren ser pastor. Después, los problemas. Porque no era el llamado. Hay gente que se acerca a uno, como ven a uno ahora, ¿verdad? Bastante bien. Yo quiero un ministerio como el suyo. No. Usted no quiere pasar por todo lo que yo he pasado. Se lo aseguro. Porque usted quiere la gloria sin la historia. Y la historia es grave.
usted no la quiera. Yo ni se la recomiendo. Pedro y Juan se enfrentan a Simón el mago. Este mago está a punto de montar un circo y ven a Pedro y a Juan haciendo milagros y dicen: oh, espérate, esto yo no lo había visto antes y esta gente me puede tumbar el kiosco. Así que sale y va corriendo y le quiere comprar la unción para él hacer magia, ¿verdad? Como si eso fuera así. Y hay gente en las iglesias que no son Simón el mago, pero actúan igual. Creen que pueden comprar el espíritu para hacer actos. Aquí hay un debate intenso bien bueno. Los milagros son obras divinas para la gloria de Dios. Los actos de magia son para el elogio del ego humano. La magia no hace nada por nadie, el espíritu sí. La iglesia no necesita actos de magia, ni hacer cosas como que está forzando un milagro. Si hay milagro, hay milagro. Si no hay milagro, hay milagro. Eso lo decide él. Mire, no se frustre. Si usted ora por el pueblo, no se sana. Usted no es el que lo sana el espíritu. Usted oró por ellos y oró con fe. Ore siempre con fe de que puede ocurrir un milagro. La decisión es de él. Los hechos del 10 al 12 ocurre una transición. Note que saltamos de las historias de los demás apóstoles, cerrando con Pedro, a las historias de Pablo, del capítulo 12 en adelante, y ya no se sabe de todo lo que pasó con todos ellos, porque de aquí en adelante, del 12 en adelante, quien domina las historias es el apóstol Pablo, porque el libro lo escribe Lucas, y Lucas es discípulo de Pablo. Así que está en su viaje, conoce su historia, sabe lo que ha pasado, y el espíritu continúa. Ahora bien, esos últimos capítulos del libro de los Hechos nos hablan de lo que el Espíritu es capaz de hacer cuando cualquiera de nosotros se quiera poner en las manos de Él. Desde usarnos para predicarle a gente bien distinta a nosotros, como los griegos, ¿verdad? Hablarle del Dios no conocido, hasta establecer iglesias donde usted menos se imagina que puede levantar una obra. Desde ir preso por predicar a Cristo hasta ser de bendición aún en la cárcel. Desde estar gozoso, no importa cuál sea la situación, hasta perder la vida por Cristo. Ahora, para lograr todo eso, la obra más grande que está descrita en el libro de los Hechos de parte del Espíritu Santo es la capacidad de transformación que tiene el Espíritu en el ser humano. De que hace 3 años yo estaba aquí y pensaba de una forma, y 3 años después estoy acá y pienso de otra, y mejor, de bendición, edificante, porque en 3 años, en un año, en un mes, el Espíritu hace cosas espectaculares en el creyente. Necesitamos el Espíritu de Dios en la iglesia, con urgencia, pero no lo que creemos que es el Espíritu. No, necesitamos la verdadera persona del Espíritu Santo. Y usted se asombrará de cosas que Dios es capaz de hacer. Sin que usted se dé cuenta, usted sigue sembrando y el Espíritu sigue haciendo, y haciendo, y haciendo, y alcanzando gente en todos los lugares. La iglesia hoy día quiere convertir, el Espíritu es el que convierte. La misión de la iglesia es sembrar. Deje la semilla y el Espíritu le da seguimiento. Pero tire la semilla, por favor. Tire la semilla. En la parte final del libro de los Hechos, también vemos un segundo milagro. Primero transformación, y el segundo milagro es
el nacimiento de la pasión que produce el Espíritu por las almas. Oiga, porque Pablo se estaba ganando $1 millón en todos esos viajes, al contrario, le causaba gasto. Y la iglesia tenía gasto, y él agarraba ofrendas de aquí para cuadrar allá, pero nunca bajó el nivel de ¿qué? De las almas. De las almas. El tercer elemento era el primado de Jesucristo sobre la misma ley. Había luchas con la ley, Cristo la derogara, pero Pablo y los demás discípulos plantearon que Jesucristo era primero y que de Cristo lo importante era la crucifixión y la resurrección, porque con ella daba paso a la presencia del Espíritu Santo y a la obra de la iglesia. Hasta ahí la persona del Espíritu Santo. Todo lo demás que haga, Él sabrá. El libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que no se ha terminado de escribir, porque todavía la iglesia está en la tierra. Y mientras estemos aquí, seguimos escribiendo en ese libro las obras del Espíritu en nosotros. Preguntas. Preguntas. No hay preguntas. Pero el doctor Cartagena le va a enviar alguna. Bueno, pues muchas gracias, hermanos míos. Espero que hoy hayamos, ¿verdad?, apreciado mejor que el Espíritu Santo es una persona, recapitulando, que está manifiesta desde antes de la fundación del mundo, que vive dentro del creyente, que está para producir frutos, dones y ministerios, que hay unas verdades básicas que le persiguen, que no podemos negar, y que el mejor libro para ver su obra es el libro de los Hechos, desde la posesión de los discípulos hasta el martirio de los discípulos. Yo creo fielmente que antes de la gran tribulación la iglesia tiene que experimentar un gran avivamiento. Si la iglesia empezó con un avivamiento, va a terminar con un avivamiento. Es la única manera de que muchas almas se conviertan antes de que se inicie una gran tribulación, y aprovecharlas para que el Señor se las lleve como Él entienda que se las tiene que llevar. Si es el rapto, pues en el rapto. Si es en otra forma, pues en la forma en que Él define. Pero la forma en que Dios se tiene que llevar la gente es que se conviertan. Y nosotros no vamos a convertir el mundo con argumento, lo vamos a convertir con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga en esta noche.